Estamos poniendo la mañana en camino, estamos recibiendo al profesor Germán Aller, experto en Derecho Penal, y estamos escuchando, hoy cumple 70 años, Adriana Varela, y aprovecho a Germán a decirle dos cosas. Tres, primero, cuatro. Buen día. Segundo, gracias. Tercero, feliz día, porque es el Día del Abogado. Es cierto. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Es cierto, es el Día del Abogado. Yo no soy muy de estar muy pendiente de esas cosas y me enteré hace un minutito por un WhatsApp de un amigo, un colega. Pero efectivamente, así que buenos Yo me enteré días más a todos. temprano, Un pero gusto estar. también de Cotelete me enteré. Y la cuarta cosa es vos que sos un hombre que históricamente ha estado vinculado a la música. Podríamos decir que sos un melómano, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Adriana Varela, hoy cumpleaños. ¿Qué onda vos con Adriana? No, yo no la conozco, sé quién es, me parece excepcional. No tengo así trato personal, pero No, creo que no, sí. me refiero a cómo te llevas con su música. Me gusta muchísimo, no solo ella y todo ese grupo que ha trabajado durante tantos años con un sacrificio brutal, luchando contra muchas cosas. Y yo creo que en ese sentido la música uruguaya en general, la que hace ella, tangos, etcétera, pero creo que la música uruguaya tiene siempre el gran problema, por un lado, de las dificultades económicas que son insoslayables, Pero mirá que pero Adriana es argentina, Adriana Varela. no, ya sé, pero ha trabajado mucho con Uruguay, está bien, está bien. Es No, verdad, es estoy verdad, es hablando verdad. de Uruguay ahora, esto, Sí, está sí. bien. No, fue un gafe mío, pero me refiero a Uruguay, pero para el caso es lo mismo en esto. Y Uruguay ha tenido siempre un gran problema con el tema no solo de la remuneración, sino en cierta medida, aunque está mejorando, con el reconocimiento. Siempre ha quedado más de costado, pese a que somos grandes exportadores de músicos. Entonces es un poco paradójico tener músicos que han tocado con los más grandes en el mundo en muchos aspectos y luego tener acá un problema grande. Ha mejorado, está mejorando esa situación en términos generales, pero aún así es complicado. Sabés que coincido en todo. Acabo de venir de Buenos Aires Yo me y... refiero a la música y podríamos hablar de otros rubros también, pero Sí, sí, está ya bien. que estamos en esto y porque Adriana Varela, aunque claramente, como decís, es argentina, pero ha tenido un vínculo con Uruguay estrechísimo. Si ya No, estuviese acá te lo fuerte diría vínculo. enseguida. De hecho, Jaime Ross produjo uno de sus discos. Vengo de Buenos Aires, donde Página 12 ayer o anteayer le hizo una entrevista central en las páginas de cultura, de espectáculos, naturalmente, al Negro Rada, que se estaba presentando allá. Y cuando estuve en Semana Santa en Buenos Aires también, estuve este fin de semana, pero en el marco de la Feria Internacional del Libro, pero también estuve en Semana Santa, pasamos por el teatro, uno de los grandes que está se me fue el nombre ahora, de Corrientes, y en cada puerta había eh, anuncios de distintos espectáculos, ¿no es cierto? Y de esas puertas, yo qué sé, 5 o 6 anuncios, o 7, de ese número de anuncios, 3 correspondían a, uno, ahí se me fue el nombre, 5 minutos y nada más. Sí. Uy, Lucas Hugo, perdón, Lucas, ¿no? Lucas Hugo, Drexler y Agarrate Catalina. Tres. O sea, casi como copando la propuesta artística de un teatro de la calle Corriente, ¿no? Y decía, son cosas que lucen, como por lo menos que hablan de cosas distintas, nuevas, sin descartar lo que significa para... Ahora, la pregunta es, eso que vos notás como que tiene como una cosa nueva aún en la interna del Uruguay, ¿es porque el artista en Uruguay y el público en Uruguay empieza a reconocerle al artista cosas gratas que tienen que ver con un agradecimiento, porque el artista te mejora la vida, chao, no le des más vueltas, o porque de alguna manera es el reconocimiento con el sello patentado porque están reconocidos en Argentina? Bueno, yo soy levemente mal pensado. Sí es verdad que hay un reconocimiento mayor, pero también es verdad que a muchos uruguayos el uruguayo lo compra cuando viene importado, uruguayo importado del exterior. Y ejemplos al canto, por supuesto, muchos, yo no soy experto en sí en esto, y pues, es un tema muy debatible, pero empecemos con Gardel. Sigamos con Julio Sosa, pero no solo en el rubro del tango, incluso, mira, los hermanos Fatoruso, Florencio Sánchez. bueno, por supuesto, pero por ejemplo, pensar el caso de Osvaldo y Hugo Fatoruso, su mayor éxito lo logran cuando van a Argentina.
Que luego en Uruguay arrasaron, sí, habría que preguntarle, bueno, a Hugo, Osvaldo ya no, desgraciadamente. Pero el mismo Rubén Rada, que pega era muy conocido en Uruguay y todo, pero pega el gran salto cuando Argentina y otros países, pero Argentina, y podríamos hacer un largo derrotero de músicos, artistas, etcétera, que pegan el salto allí. Y bueno, yo qué sé. Quizá la Nosotros lógica sea tenemos cosas igual. maravillosas, pero en esto es donde patinamos un poco, ¿no? Está bien, igual, pero solo porque sé que te gusta el intercambio para lograr síntesis, y para que eso ocurra se necesita que del otro lado te devuelvan la pelota un poco distinta. Quizás sea lo natural de todas partes. Yo estoy pensando ahora, por decir, se me ocurrió algo, y Fito no necesitó que Buenos Aires lo aceptara para que también en Rosario dijeran que es Sí, un fenómeno. sí, la interna argentina No es sé, se me parecida a ocurre. esto. Lo que pasa es que Uruguay, en ese sentido, para el Gran Buenos Aires me refiero por lo macrocefálico, no me refiero a la ciudad, sí, sino macrocefálico, funciona respecto de Uruguay cual si fuese Rosario, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Tucumán. Claro, Y no digo otras coincido. provincias y otras ciudades mucho más pequeñas, pero sí, es verdad. Es un fenómeno muy común. A veces le pasa también a algunos artistas españoles que triunfan en el exterior y vuelven a España con mucho más éxito, está claro. Pero aunque eso es un fenómeno natural, yo creo que en Uruguay en Uruguay y en otros países de nuestras características están un tanto exagerado, está grande el fenómeno. Es decir, cuesta mucho generarse un espacio acá, entre otras cosas porque, claro, ese gran artista, pero que lo ves en la esquina comprando las cosas, en el supermercado, o andando en bicicleta por la Rambla, lo que sea, lo sentís más de entre casa, más de aquí. Y eso no lo digo yo, es lo que te dicen ellos en general, ¿no? Entonces también cuesta un poco. Ahora veo fenómenos, yo que sé, el caso de Lucas Hugo, no es algo que yo lo siga, pero que es un gran músico, no tengo duda, y veo que tiene un éxito brutal. Arrancó con un éxito tremendo en el interior, Claro. y en Montevideo, bueno, que no se enoje él, ¿no? Pero no era muy conocido. Y luego salta a Montevideo y llega en forma impactante, y muchos otros de esos y otros rubros musicales, mostrando un fenómeno que no es que lo hayan inventado ellos, pero que se ha disparado, que antes costaba o solo llegaba con algunos cantautores de canto popular, o incluso lo que en una época se llamó canto de protesta, etcétera, pero que llegaba incluso por otros Exacto, factores. exacto. Además de su arte excepcional, porque lo eran, los genios, pero además también por lo que decían con sus letras, ¿no? Bueno, hasta también por esto mismo, yo tengo fe siempre en las charlas con Germán, que sé que son interesantes, son ricas, son movilizadoras y, y provocadoras desde muchas perspectivas. Germán, querido, cito como fuente, pero solo para que oficie como puntapié inicial, un artículo publicado por El Observador bajo el título Historias criminales, del narcotráfico, la violencia de género, los casos de descuartizamientos en Uruguay. Conocedores del panorama criminal señalan que hubo un incremento en las últimas décadas. Bueno, así arranca este asunto sobre el cual, más allá del morbo, incluso más allá de las miradas legítimamente políticas que se puedan hacer, me gustaba conocer tu opinión de la mirada técnica legal sobre estos asuntos, si estamos frente a ciertos cambios de conductas o incluso de paradigmas a propósito de la criminalidad en general y de la violencia con que se expresa esta, y en qué medida estas cosas dialogan con la sociedad en su conjunto y quién permea sobre quién. Sí, Profe, la es mesa está así. servida. No, está bien. Mira, desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial, que marcó un hito brutal en ese sentido, obviamente por el conflicto bélico, por la masacre de personas, por los cambios sociales, culturales, económicos, y además porque también marca un mojón, si se quiere, como criterio, si pongamos un kilómetro cero, de criminalidad en casi todo el mundo de nuestra cultura, llamémosle, no sé si es correcto, occidental, por llamar de alguna manera, nuestra cultura general, es decir, abarcando América, Europa y algunos otros continentes, incluso por supuesto que Australia, la criminalidad ha ido en un incesante aumento. Eso no quiere decir que no haya habido algunos cambios, en algunos países y en algunos momentos baja. Uruguay ha tenido subidas y bajadas, pero la línea ha sido ascendente. Cualquiera que trace una línea a lo largo de las décadas ve que la criminalidad va en aumento. Y va en aumento, parte con lo que referenciabas, no solo en la cantidad de delitos, sino también en la gravedad de esos delitos, en la enjundia.
en la gran pérdida de valores éticos sociales, aspectos culturales, que no son ajenos totalmente a la criminalidad. Los vulnera, los contraría, pero no quiere decir que necesariamente se ignoren. Eso era un proceso casi anterior. En la actualidad en el mundo, para no quedarnos en aquella etapa de la Segunda Guerra Mundial, las postrimerías, encontramos que además de que la cultura, digamos, en el ámbito de lo delictivo, va mutando, pero va mutando en el sentido de formar verdaderos grupos subculturales. Es decir, ya estamos ante subculturas criminales, lo que no quiere decir que todo delito sea una expresión subcultural, por supuesto. Las subculturas es un fenómeno que desde el punto de vista criminológico se viene estudiando por lo menos de la mitad de los años 50, ya desde 1955 en adelante, con un autor excepcional, Albert Kibsey-Delcoe, en Estados Unidos, Cloward, Ochlin, y después un montón de autores hasta el día de hoy, estudian al delito como una expresión subcultural predominantemente, lo que no quiere decir que sea exclusivo ni nada por el estilo, en grupos de jóvenes que ante todo sienten gran frustración. Digo sienten porque de repente más que tenerla es la percepción o sensación de ver que no encuentran un horizonte claro en la vida, que no tienen un ámbito de contención adecuada en su barrio, en su familia, en su entorno, y que optan por el delito para obtener resultados que creen que individualmente no pueden conseguir. Y una de las expresiones precisamente de esos grupos subculturales de jóvenes, muchas veces denominados por norteamericanos gangs, es decir, bandas, muchas veces se transforman en actividades criminales que luego, casi paradójicamente, una vez que llegan a la adultez, en general tienden a apartarse de esos grupos subculturales y seguir su vida delictiva propia. Y otros no delinquen más. También es verdad que hay un alto porcentaje de gente que ha integrado bandas criminales juveniles que llevan a cabo tropelías, actos criminales de relativa baja intensidad, otros alta, pero predominantemente de la media hacia abajo, y que luego no vuelven a delinquir, o por lo menos se reordenan. ¿Y cuáles son las razones que reordenan? Porque no solo hay que ver cómo, cuándo y por qué se delinque, sino qué inhibe de delinquir. Es tanto más importante. Y entre otras cosas, por ejemplo, porque logran sentar cabeza en el sentido de formar una familia. En el sentido tradicional o actual, no importa, eso ahora no creo que sea el tema en sí, pero formar una familia, cuando digo una familia, incluso hasta la palabra familia se puede manejar con relativa laxitud, grupos de pertenencia que lo motiven a llevar una vida ajustada a derecho, aunque no conozca los códigos de nada, ningún código ni la Constitución, pero ajustarse a un estilo de vida, a un formato. Hay que trabajar muchísimo en esa perspectiva, porque si es la vía de ingreso a bandas criminales o subculturas criminales que arrancan en lo juvenil en general, puede ser de adultos, pero arrancan en lo juvenil, en realidad la motivación es muy simple, es decir, tienen ellos una cosmovisión del mundo, visualizan a ese ámbito como, aunque tenga gran verticalidad, un lugar en el que ellos cobran cierta importancia, que son relevantes, lo cual permite incluso en ese propio grupo subcultural y criminal hacer alarde de sus hechos criminales. Es decir, y lo mantendrá oculto para ti, para mí o para el que nos está escuchando, pero no en su ámbito donde precisamente le da cierto prestigio o gloria. Es un inequívoco síntoma de una gran frustración. Es decir, el delito, ese delito subcultural, tiene como común denominador la frustración. Debemos trabajar sobre la frustración. Fíjate que aquí no he hablado en absoluto, lo he dicho en forma muy sintética esto además, pero no he hablado en absoluto, no te hablé de leyes penales, ni de policía, ni de juzgados, ni de cárcel, porque ninguna de esas recetas es operativa respecto de esas conformaciones o configuraciones de grupos sociales. Esa respuesta vendrá después, hay que tenerla, se puede discutir siempre si derogar delitos, aumentar penas, disminuir penas, crear nuevos delitos, cómo trabajar con la policía, pero si no se trabaja en estos grupos humanos que advierto, no necesariamente son de los sectores más bajos de la sociedad, predominan en ciertos aspectos porque hay mayores niveles de frustración, pero pueden pertenecer a los ámbitos medianos y altos en la comunidad. Hay subculturas criminales, muchachos que vienen de hogares que estén cómodos económicamente, por no decir adinerados, y que el fin de semana, alguna noche salen y entre comillas, su broma como grupo subcultural en esas bandas es, por ejemplo, algo que se ha visto mucho en el mundo, aquí menos, pero algo ha habido,
atacar a indigentes, a personas que están en la calle, darles soberanas palizas, prenderlos fuego, matarlos. Y por supuesto, también el grupo que de repente llega en un estupendo auto, algunos de ellos, varios llegan en automóvil, perdón, y automóviles que pueden ser incluso propios, ni siquiera de sus padres, y como broma macabra, rapiñar con un arma o amenazar o tomar a golpes a una persona y quitarle su abrigo, el celular o lo que sea, y luego llegar a la esquina, el individuo sale aterrorizado, por supuesto, y llegar a la esquina y tirarlo en la volqueta. Claro. No es algo que inhiba de que sea delito, es delito aunque tenga un espíritu de hacer una broma, pero no es una broma al que atracó, la broma es respecto a sus amigos. Esas suelen ser expresiones o síntomas de grupos subculturales. Y en el mundo esto va en aumento. Y Uruguay no ha sido ajeno. Y además en Uruguay incluso podemos observar ciertas expresiones a esta altura casi de rituales criminales, ¿no? Que siempre existieron. No hay que en esto hacer una ola donde puede no haberlo. Pero ahora está más acentuado. Es decir, ahora está más marcado, está más delimitado. Esos descuartizamientos hay que analizarlos uno por uno. Obviamente la policía debe trabajar y mucho en esto, y confío que lo hagan en forma estupenda, pero en muchos casos implica no solo la idea de la destrucción del cuerpo para no ser encontrado, sino a veces implica también un mensaje a los navegantes. Es decir, es un Pero sistema ahí, profe, necesito que me ayudes en tu condición de abogado penalista, ¿no? Porque, a ver, y según lo que ha trascendido, la persona descuartizada era alguien que le debía al narcotráfico, por decirlo así, ¿no? A personas del narcotráfico. Si vos matás a esa persona, ya no le podés cobrar. ¿Cuáles son las lógicas que empiezan a emerger entonces? Claro, por un lado es la bronca porque no le han pagado. Entonces opera como una venganza, eso es un nivel. El otro nivel es un mensaje a los demás. Claro. Es decir, recordá que, en realidad lo que digo es bastante obvio, pero recordá que en definitiva esas personas a las que le deben dinero, otros le deben dinero también. Exacto. Son mensajes claros. En muchos países, bueno, a mí no me gusta dar recetas, menos por los medios, pero generalmente empiezan por procesos tremendos, mórbidos, letales, pero a veces por amputaciones iniciales y luego van progresando. Marcas, recordá incluso, eso se puede decir claramente, el famoso esfrecho, que era la marca en la cara, lo que da el nombre a la animación de Scarface de Alfonso Capone, de Al Capone, que tenía una marca porque había traicionado a sus colegas de Lampa y entonces lo marcaron, pero ese cobró la revancha en forma brutal. Es decir, mató a todos los implicados en esa sanción que le aplicaron a él. Entonces él hizo un verdadero ajuste de cuentas, pero brutal. Es decir, para él fue una marca en el rostro, cortarle el rostro. Luego lo transformó en una verdadera masacre de todos, quedando al frente del grupo organizado. Nosotros no estamos estrictamente en ese tipo de situación, quiero aclararlo, pero evidentemente, además, hay una cosa muy simple, ¿no? Es decir, ¿por qué no suponer que en Uruguay estas cosas estén funcionando? Siempre han existido, pero cada vez más, cuando vemos que han ido en incremento y estamos rodeados de lo que nos viene desde Paraguay, de zonas de Brasil y de zonas de Argentina. ¿Cómo, esto que acabas de decir, cómo dialoga con aquello que en su momento dijo la Llera y que también fue muy, muy atravesado por las miradas políticas, repito, una vez más, legítimas, pero son unas, y sobre las cosas también puede haber otras? ¿Te acordás aquello que la Llera anunció? Que ciertos procesos internacionales que uno identifica, qué sé yo, en particular en ciertas zonas de América Central, bueno, era cuestión de tiempo para que también las viéramos en Uruguay. Sí, sin entrar en los detalles de lo que haya dicho la Llera, porque él lo dice también en un contexto, y bueno, después uno toma la frase y queda allí. Es que en Uruguay siempre hubo mafias criminales. Lo que tenemos, y ahí yo creo que él fue correcto lo que dijo básicamente, lo que tenemos es una mayor notoriedad, un mayor incremento, no solo mayor detección, sino que creo que mayor cuantificación, creo que ha aumentado, dice llanamente. Pero no es que no haya existido. Yo me pongo a hacer memoria y en lo pasado en los años 60, cuando venían, no dejaron de hacerlo luego, pero en ese momento fue álgido, cuando venían las bandas de criminales, principalmente de Argentina, algo de Chile, pero sobre todo de Argentina, y el macabro suceso aquel tremendo del Liberaj,
Claro. Donde aquel grupo de argentinos termina en una balacera brutal, donde la policía que actuó en forma, por lo que recordamos, correcta. Si lo que pasa es que fue un enfrentamiento donde los argentinos no se entregaron en absoluto, y el que estaba al frente del procedimiento policial en aquel momento Ventura Rodríguez, un policía con mucha experiencia, pero claro, nunca se esperó algo así porque no era la experiencia del Uruguay. Y terminó en una balacera con policías parapetados en los edificios laterales, el edificio del Liberaj privado a balazos, y que hasta el día de hoy, cuando uno, yo cada vez que paso por la puerta, me acuerdo del hecho físico, cuando ocurrió, me acuerdo de ver en televisión, todo eso. Eso era una banda que si lo traemos hoy, diríamos, por supuesto, siempre es horroroso en aquella época, en esta de cualquiera, pero hoy diríamos, ven lo que pasa en esta época. Evidenciando tu edad. ¿Perdón? Que ahí estás evidenciando un poco tu edad. Sí, que por supuesto, modelo 58. Pero lo que quiero decir es que yo recuerdo perfectamente ese hecho, que fue un hecho aislado, pero no único. Aislado en el sentido que no hubo una continuidad, pero no fue el único. Hubo hechos tremendos, criminales, bandas que asolaron, hicieron cosas, etc. Lo que hoy tenemos, entonces, no es un invento nuevo. Lo que sí hay es una mayor frecuencia, y además hay procesos imitativos. Ya en los tiempos de Gabriel Tarde en Francia, a fines del siglo XIX, se hablaba del delito como un proceso imitativo, que se imita en forma vertical, ascendiente, descendiente, es decir, lo que delinque el de abajo lo copia el de arriba, y lo que delinque el de arriba trata de copiarlo del de abajo si es que puede, y también horizontal, entre pares. El proceso imitativo del delito por modas es claro, y el delito se estudia también, así como se estudia la moda en cuanto a nuestra forma de vestir o de hablar, que son modas y que parece fatuo, pero no me refiero al delito, me refiero a la vestimenta, pero no lo es, porque es representativo de la cultura de un pueblo. Entonces, el delito se mueve, en realidad, similar a otras cuestiones. Esto cuando uno lo dice en una clase o lo que sea, no hay que aclarar mucho. Cuando uno lo dice en una platea, como se decía antes, en una radio, ahora no lo dice nadie eso, pero igual, en radio, con televisión, uno dice, pero ¿qué está diciendo? Que es lo mismo, que igual que la... No, dice que los mecanismos operativos de la conducta ilícita son similares, por no decir iguales, que los de la conducta lícita. La diferencia está en, obviamente, lo jurídico y en lo valorativo, lo moral, y algunos le agregarán también lo religioso. Pero cuidado, la forma operativa es similar. Es decir, en general la gente no hurta un celular porque se lo quiere quedar. Eso es a lo que voy. Y digo un ejemplo banal, cotidiano, que pasa todo el tiempo. Hurta el celular porque hay alguien que lo va a vender a alguien que a su vez quiere comprar uno. ¿Por qué quiere comprar uno? Bueno, porque se lo hurtaron a él, o porque se lo rompió, o porque no puede pagar uno nuevo, más allá de los planes que haya, por la razón que fuere. Pero no hay ese delito contra la propiedad en la delincuencia rampante, de rastrillo, la delincuencia, digamos, violenta, además callejera, si no hay a su vez un mercado que funciona con reglas de mercado no muy distintas a las que tenemos nosotros para comprar nuestros objetos lícitos. Oferta, demanda. Y suben unas cosas y bajan otras. Sabemos que hay automóviles que tienen mucho más demanda para ser hurtados o repuestos, porque hay muchos en el Uruguay, pero está descontinuado la línea, los modelos son muy viejos, o directamente los repuestos son muy caros. Entonces, el delincuente, por ejemplo, es muy raro que hurte los repuestos para desguazar, para transformar en repuestos un Porsche. Hay Porsche en Uruguay, no hay muchos, pero hay. Ahora, es raro, me dirán, ¿alguna vez han robado alguno? Y sí, seguramente sí, pero no es lo frecuente. El que tiene más problemas, como para no decir marca, respecto del hurto del automóvil, es el que tiene un automóvil de importante demanda en el mercado. Claro, y recordá que hace un tiempo atrás, y yo no sé si eso sigue vigente, me da la sensación que no, era muy difícil que si tuvieras un Fiat Uno no te lo hubieran dado en algún momento, ¿no? Sí, yo recuerdo que tuve uno que no era mío, me lo habían dado porque mi auto estaba roto y me habían dado el Fiat Uno, y había comprado un asado importante en una famosa carnicería positense, bastante cara y de gran calidad, y me fui a facultad a dar clase, y cuando salí yo noté algo raro en el auto, noté como un olor, una percepción. ¿Es una carnicería que tiene algo alegre? Sí, tiene cierta alegría, lo que es raro, porque si al bicho lo matan no debe estar muy alegre, pero bueno, no importa. Deciden, Hay que tomarlo. Soy buen cliente. Bueno, y entonces me pareció raro. Y cuando llegué a mi casa donde pensaba hacer el asado y abro la puerta de atrás, iba a decir valija, con las valijas, la puerta de atrás, dije la pucha, dije otra palabra. Me afanaron
como 4 o 5 kilos de asado, más chorizo, morcilla, chinchulín. Pensé en el dinero, pero pensé, la verdad, ¿no? Pensé en que me jorobaban el asado, que tenía que comprarlo de nuevo. Pero lo peor, te voy a ser sincero, yo pensé, algún hijo de su madre se está comiendo mi asado. Eso es lo primero que pensé. Igual te aclaro, no sé, es un tema, no pensé en términos de que le caiga mal ni nada, pensé, me hizo acordar, porque no soy la madre Teresa, de ella, me hizo acordar a la madre Teresa cuando le habían afanado $1000 en un grupo de ella, y primero se molestó, dijo de todo un poco, y después dijo, bueno, ojalá le hayan servido, lo necesitaría. Sin entrar en una cuestión extrema como la de la Santa Madre Teresa, que ni santo, ni madre, ni Teresa, pero reconozco que, aunque me dio mucha bronca, también pensé, bueno, Ni yo de qué sé, Calcuta. pensé, este tipo nunca iba a ir ahí a comprar un asado. Bueno, se lo comieron, yo qué sé. No voy a decir que me haya alegrado, porque no, mentiría, tan bueno no soy, pero por lo menos no le deseé el peor de los males. Bien, y en ese contexto está bien, me parece como, además es el aporte que un profesor tiene que hacer, una mirada histórica larga, una mirada histórica que va mucho más allá de las fronteras del país, esta cosa que nosotros quizá como comarca chica siempre nos seduce, nos gusta la idea de creer que los fenómenos del Uruguay son únicos, No, no, originales e irrepetibles. no. Nada, lo que no significa que haya peculiaridades. Hasta ahí voy bien, ¿verdad, profe? Sí, exacto. Ahora, aún así, recién hablabas hablábamos de este hecho, de la persona, del cuerpo descuartizado, el acontecimiento, uno de los acontecimientos últimos, una pareja asesinada frente a sus hijos por una especie de comando. Es decir, está bien, es verdad, ya ocurre en otros lados, y es verdad, yo siento que es pertinente lo que vos decís. ¿Por qué no entonces suponer que puede ocurrir en Uruguay? También creo que es pertinente, aunque impertinente, porque también nos pone a nosotros en cierto lugar de responsabilidad, las lógicas del mercado, los ciudadanos, los que no cometemos delito o queremos no cometerlo, formamos parte del mercado y también estamos incidiendo en qué cosas estamos dispuestos a comprar por fuera de un comercio establecido. Todo eso es cierto. Ahora, entonces, no hay salida, no se pueden corregir rumbos, no se pueden variar paradigmas. Sí, claro que sí. Es decir, el primer punto, no, lo que no hay que trazar como anhelo está bien, pero como meta real pensar que el delito se va a extinguir, va a desaparecer, que no se va a delinquir o que va a quedar en cantidades absolutamente insignificantes en una sociedad heterogénea, compleja, como definía hace tanto tiempo Durkheim en forma estupenda, y tantos otros sociólogos, criminólogos, etcétera. Pensar que el delito se va a erradicar es impensable, porque el delito es una forma de expresión cultural, es una forma defectuosa, es una forma deficiente de comunicación social, pero es una forma de expresión de interacción humana. Mala, inadecuada. Mala si el legislador lo ha definido en forma correcta lo que es delito, porque es cuando el legislador, no hablo de esta o tal administración, sino en genérico y en el mundo, cuando el legislador define como conductas criminales, conductas que no ameritan ser elevadas al rango de delito, sino lo sumo como meras infracciones de corte civil, administrativo, entonces ahí tenemos otro problema, que es el problema de la criminalización a través de la ley. No es el problema quizás más urticante uruguayo, pero algo de eso podemos encontrar. Y sin perjuicio de ello, lo de la denominada lucha o combate a la criminalidad o al delito, que es algo muy repetido, y yo no cuestiono a las personas que lo afirmen, pero no me parece correcta la expresión, porque si es la idea de lucha o combate, hay que seguir esa retórica de lo bélico y decir, bueno, si es lucha o combate, el delincuente es el enemigo, claro, el que me asalta, mata a mi ser querido, abusa sexualmente de una persona, claro que lo rechazamos. Yo no estaría diciendo lo contrario de ninguna manera, sería un tonto si lo hiciese, un poco soy, pero tanto no. Pero no, lo que pasa es que si definimos como el enemigo y el combate, la lucha, esa cuestión belicista, bueno, tomemos el modelo claro. Al enemigo se le aniquila, se le extermina, se le neutraliza. Y en cambio tenemos que pensar que en el caso del delincuente lo que tenemos que hacer, por mandato de la Constitución, no es lo que vos o yo pensamos, es el mandato de la Constitución. Tenemos que reeducarlo, rehabilitarlo, devolverlo a la sociedad, porque Uruguay, merced a los grandes pensadores, líderes que tuvimos históricos en nuestro país, no tiene pena de muerte, tampoco tiene prisión perpetua, y aunque las penas puedan ser extensas, no son las más extensas, incluso en relación a la región.
Y sigue siendo interesante ver que un país sin pena de muerte, no lo tiene Argentina ni Brasil tampoco, las penas de muerte. Han tenido pujos, sobre todo Brasil, para instaurarla, pero no tiene. Pero prisión perpetua Argentina tiene, por ejemplo. Y pese a ello queda claro que los países con más penas, pienso Brasil, Argentina, pero vayámonos, pensemos en Estados Unidos, pensemos en cierta medida en Alemania, en algunos puntos, son los países que en realidad tienen mayores niveles de criminalidad. No hay un correlativo, más pena, pensé en la pena de muerte y prisión perpetua porque son penas absolutas y donde el individuo no sale vivo. Pero pensemos incluso en penas elevadísimas, donde las condenas, lo vemos, bueno, reitero el caso de Estados Unidos, pero hay otros países, donde se le pueden superponer, superfetar las penas, no tienen régimen de concurso de delitos, como Uruguay, que implica que las penas se vayan así, no sumando una a otra, y vemos que un individuo puede tener una pena de 100 y pico de años, 300 años. Y dice, pero es absurdo, no es realista, porque eso es una prisión perpetua y punto. Y ese tipo de penas de 70 años, para no pensar en 100, pensemos en 60, 70 años, ¿es inhibidora de delitos? Estadísticamente no. Claro que esa persona que está recluida, esa no vuelve a delinquir afuera si está dentro. Eso es de perogrullo. Pero no es inhibidora desde el punto de vista estadístico, no disminuye con eso. Y en Uruguay, que hemos apostado históricamente a un modelo, más allá de los vaivenes, hoy tenemos desde los años 90 un incremento de punitivismo bastante marcado, con algún altibajo, pero bastante marcado. Pero más allá de eso, Uruguay sigue siendo un país relativamente conservador o cauto, a los que no les guste la palabra conservador, yo diría cauto, liberal, en el sentido de no excederse demasiado con las penas. Solemos ser un poco más moderados. Y uno dice, bueno, y nos ha ido mal. No, está bien, nos ha ido mal porque la criminalidad ha aumentado incesantemente, con algún altibajo, pero ha aumentado y ya vuelve a aumentar en varios rubros ahora. No, lo que pasa es que a pesar de ello, Uruguay en varios aspectos sigue teniendo una criminalidad bastante más controlada que otros países. Donde Uruguay presenta un gran problema, por ejemplo, es en el homicidio. Ahí tenemos un gran problema. Ese es un problema grave. Uruguay tiene una tasa de homicidio, se ha dicho mediáticamente, elevadísima. Una de las más elevadas, sin duda, de toda América. Y bueno, y uno dice, claro, es verdad que al tener no muchos habitantes en proporción a otros países de aquí, de América, unos homicidios alteran la ecuación. Es verdad. Entonces tenemos que verla no por lo que pasa en una semana o 15 días, pero sí cuando lo vemos sostenido a lo largo de varios meses o un año. Y ahí ya la cuestión empieza a cambiar. Uruguay tiene un elevado nivel de homicidios, hay un gran nivel de homicidios. Hay que trabajar mucho sobre eso. Lógicamente, la disminución del homicidio no depende estrictamente de un policía correteando delincuentes por las calles, porque no puede llegar a esa situación, salvo situaciones absolutamente excepcionales donde alguien dé la alerta de que están atacando o matando a alguien y que dé el tiempo en ese margen de 1, 2 o 3 minutos de inhibir esa muerte. Las muertes se producen en forma desde dentro del hogar, el índice mayor no es ese, pero dentro del hogar, se produce en momentos en que no hay posibilidad de ninguna custodia policial, porque no hay nada en el entorno, sea en barrios buenos, malos, más o menos, de arriba, de abajo, da igual. Es decir, el policía no tiene una gran posibilidad. Pueden ponerse más cámaras en las calles, yo creo que eso es algo indispensable para monitorear este tipo de cosas que hemos visto a veces que nos enteramos que ocurren. Se puede poner más rondas policiales, hacerlas circular en horarios no previsibles, pero la verdad es que ese tipo de patrullaje policial es más eficiente para el oportunista del hurto, de la rapiña, o incluso sexuales, delitos sexuales callejeros, que para el homicida. El homicida, si quiere ejecutar a una persona, golpea la puerta, lo que sea, si lo conoce, fuese el tema, cuando tiene acceso a él, ahí lo ejecuta. ¿No? A mí, yo recuerdo hace muchos años un sicario brasilero que bueno, estaba preso en Uruguay por otro delito, y yo hablaba mucho con él en la cárcel, y le preguntaba cómo mataba a una persona, ¿no? De la forma, me dijo, era la más simple del mundo, por un lugar poblado, en pleno día. Bueno, recuperamos el contacto con el estimado doctor, abogado, experto en criminología, Germán Haller, y nos estabas contando, Germán, un poco para darle el cierre al encuentro del día de hoy, de algunas cosas que te contaba este brasileño, Sí.
Me decía que, Ahí. me decía, matar a una persona es muy fácil, me decía, y lo cual es tremendo, ¿no? Es un relato espantoso. Me decía, es muy fácil matar a una persona. Y él lo hacía de la manera más llana, es decir, caminando la calle, un lugar público, con un disparo en la nuca, directamente, como si nada. Y luego seguir, e incluso si había gente, de repente agacharse, decir, ¿qué ha pasado? Y alguien llame a alguien, y cuando veía que se juntaba un poco de gente, irse. ¿Por qué señalo esto? Primero porque ya es una modalidad muy conocida, así que no estoy dando una receta muy nueva porque es antigua y se sabía de antes. Es muy difícil inhibir eso, porque ese crimen se puede ejecutar a 100 metros, 80 metros o a 60 metros de un funcionario policial, que en el momento puede ver una conmoción o algo, pero no identificar claramente. Esto como una mirada de una criminalidad, llamémosle, profesional. En otro tipo de cuestiones, la algidez o enojo de socios o parejas o lo que fuera, o vecinos, el crimen no se va a dar en términos de general de una posible contención de tipo policial. Por lo tanto, hay que trabajar a nivel de las escuelas, de los hogares, de todos los niveles sociales, no solo en los sectores más carenciados, que pueden tener más dificultades e incluso más irascibilidad por un problema de frustraciones, puede estar más propenso a desarrollar ciertas conductas violentas, como nos puede pasar a nosotros si estuviésemos en esas situaciones, quiero advertirlo. Pero hay que trabajar en todos los niveles, porque también es verdad que hay gente que manda a matar a otras personas y lo paga con buen dinero y que no pertenece a los sectores bajos de la sociedad. No son los crímenes más conocidos. La criminalidad oculta también encierra muchos homicidios, siempre menos que el hurto, que la rapiña, que la estafa, que los delitos sexuales, sin ningún tipo de duda. Pero hay homicidios que nunca nadie se entera, que la persona ni siquiera se entera que ha desaparecido, porque no existe casi, no tiene contacto con casi nadie, vivía acá, no sé, se habrá mudado, cosas por el estilo, o que no llegan a conocimiento jamás de la justicia, o pasan por la categoría de personas desaparecidas y que no se sabe qué ha ocurrido con ellas. Es decir, que para trabajar, por ejemplo, Uruguay tiene un gran problema con delitos contra la propiedad, no hay duda, pero hay que hincarle mucho el diente al tema del homicidio porque estamos en niveles realmente exasperantes, muy preocupantes, y que viene desde años atrás, pero se viene incrementando. Se viene incrementando, con algunos matices, ¿no? Hubo una lógica baja durante el tiempo de la pandemia por un no encierro. Yo creo que Uruguay tomó una buena medida, pero una limitación, una mayor restricción o autorrestricción en buena medida de salir, y por lo tanto los homicidios se circunscribían más al ámbito del seno del hogar o un ámbito más acotado. Pero en la medida que se volvió más, la interacción fue dándose más, pues aumentaron. Como ha pasado en Argentina, como ha pasado en España, como ha pasado en Alemania, un montón de países hubo un proceso medianamente similar. Nunca igual, los países somos distintos, la idiosincrasia es distinta, las medidas que se adoptaron eran distintas, pero en el caso de Uruguay eso se nota. En lo demás tendremos que ir viendo por las estadísticas qué mutaciones se van dando. Es verdad que ha habido un incremento, no sé las cifras porque no tenemos cifras, por lo menos no se han divulgado, pero da la lógica impresión que los delitos informáticos, las estafas y otro tipo de delitos de ese tenor han tenido un fuerte aumento en estos últimos tiempos, en estos últimos años, lo que ha pasado en forma similar en otras partes del mundo. Bueno, Germán, gracias. Mira, algunos mensajes llegan, antes de despedirte te leo algunos, así al azar. Quienes reclaman penas más duras lo hacen para quienes cometen el hecho delictivo, pero callan acerca de quienes adquieren bienes hurtados. Dice Omar, Omar también se comunica con nosotros. Dice, no importa la pena ni el castigo, el crimen tiene las raíces en la sociedad. Si la sociedad crea castas sociales y discrimina al que no alcance las expectativas, es el único animal que mata por placer, el humano. Fabián dice, hola, ya no te escucho, ahora te veo por un rato antes de partir a trabajar, lo dice, bueno, no, esto es a propósito del vínculo con el programa, pensé que venía del tema, esto lo dice Fabián. Dice Proa Jaén, dice, buenos días, excelente la charla con el abogado. Bueno, como ves, la gente también nos ayuda a poner la mano en el camino. No ligué ninguno que me haya deseado los peores males, porque he tenido históricamente en programas, o sea, una vez uno me deseó que
que me enrollasen con alambre y apareciese muerto, obviamente, al costado de un camino enrollado como un matambre. Ahí me quedó grabada esa imagen pensando que como siempre hay gente jorobada, ¿no? Porque una cosa es no concordar y está bien, pero desear al otro que aparezca muerto y atado con alambre, ¿no? Un poco Sí. exagerado. Esas Bueno, personas tienen que tratarse, necesitan alguna pastilla, algo antes, que necesitan un poco de ayuda. Mire que coincido, yo no me considero acertado en muchas cosas, uno se equivoca tanto en la vida, pero por lo menos creo proceder de buena fe. Bueno, escribilo y lo firmo abajo. Te mando un abrazo y te agradezco como siempre. En todo caso, le recuerdo a la gente que el doctor Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, nos acaba de ayudar una vez más a poner la mañana en camino. Gracias, Con Germán. todo gusto. Gracias.